Pirometalurgia. La pirometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva en la cual se emplean procesos para la obtención y refinación de metales utilizando calor, como en el caso de la fundición. Permite obtener metales a partir de sus menas, directamente o después de concentradas por medio del calor. Se trata principalmente de extraer del mineral el metal mediante separación de la ganga del mineral y purificación de los metales. El rango de temperatura suele superar los 950 grados Celsius. La pirometalurgia se emplea mucho porque es la más rápida y puede procesar grandes cantidades de mineral. Los demerita una desventaja ambiental. Son altamente contaminantes pues emiten anhídrido sulfuroso y anhídrido carbónico. La pirometalurgia se divide en el secado, la calcinación, el tostado, la fusión y el refinado. Para mantener la temperatura a la que el proceso se lleva a cabo, la mayoría de los procesos pirometalúrgicos requieren de aporte de energía. Esta energía la proporciona generalmente la reacción exotérmica de alguna variedad de carbón, como el coque o la energía eléctrica. Según sea el proceso, se añade un agente reductor que puede ser el combustible. Cuando la reacción exotérmica del material de partida es suficiente para mantener la temperatura del proceso, es decir, sin adición de combustibles o de electricidad, se dice que el proceso es autógeno. La calcinación es un proceso endotérmico en el cual se debe administrar calor a una temperatura muy alta. Después de haber hecho este proceso se obtienen generalmente los óxidos metálicos. En los hornos de calcinación se distinguen tres zonas: zona de precalentamiento, zona de reacción y zona de enfriamiento. En la zona de precalentamiento, la carga sólida se precalienta a contracorriente en los gases calientes del horno. En la zona de reacción se da la descomposición de los carbonatos o hidratos y por último, en la zona de enfriamiento, los productos de calcinación se enfría con aire a contracorriente. La tostación. El tostado es un paso en la transformación de ciertas menas. Más específicamente, el tostado es un proceso metalúrgico que implica reacciones sólido a gas a temperaturas elevadas con el fin de purificar el componente metálico. A menudo, antes del tostado, el mineral ya ha sido parcialmente purificado. Por ejemplo, por flotación en espuma, el concentrado se mezcla con otros materiales para facilitar el proceso. La tecnología es útil, pero también es una grave fuente de contaminación atmosférica. El tostado consta de reacciones térmicas de sólido a gas, que pueden incluir oxidación, reducción, cloración, sulfatación y pirohidrólisis. En la tostación, el concentrado de mineral o se trata con aire muy caliente. Este proceso se aplica generalmente a los minerales de sulfuro. Durante la tostación, el sulfuro se convierte en un óxido y el azufre se libera como dióxido de azufre. La fundición. La fundición es una forma de metalurgia extractiva. El proceso de fundición implica calentar y reducir la mena para obtener un metal puro y separado de la ganga y otros posibles elementos. Generalmente se usa como agente reductor una fuente de carbono como el coque, el carbón o el carbón vegetal. En el pasado, el carbono saca el oxígeno de la mena de los óxidos, dejando el metal en su forma elemental. Para ello, el carbón se oxida en dos etapas. Primero, produciéndose monóxido de carbono y después dióxido de carbono. Como la mayoría de las menas tienen impurezas con frecuencia, es necesario el uso de un fundente o castina como la caliza para ayudar a eliminar la ganga acompañante en forma de escoria. También se denomina fundición al proceso de fabricar objetos con metales fundidos, mediante moldes que suelen ser la etapa siguiente a la fundición extractiva, que es de la que se trata esta presentación. La escoria es un material que posee sustancias de un mineral que no sirven, en las cuales se encuentran en cualquier proceso metalúrgico que involucre fundiciones. Las escorias de cobre son óxidos de hierro silicatos.
Hoy en día se utilizan diferentes procesos metalúrgicos para recuperar y obtener metales y en estos se forman las escorias. Las escorias de alto horno se han utilizado por su estabilidad, ya que su material se entrelaza automáticamente, la cual forma una superficie estable y de gran resistencia a la tracción. También es resistente a la intemperie, cambios de clima y humedad. Estas son utilizadas en países altamente industrializados como Japón, Italia, Argentina, México, Francia, España, Canadá y Estados Unidos. El desprendimiento y las escorias del horno deben almacenarse en un recipiente especialmente para eso y que esté protegido, ya que pueden mezclarse con la atmósfera y liberar sustancias peligrosamente tóxicas para el agua. Algunos residuos del metal y otras sustancias como el sulfuro y el sulfato son utilizados para la construcción de carreteras o un procesamiento. Es utilizada en mezclas asfálticas por su gran resistencia a derrapes, resistencia al movimiento y estabilidad, baja absorción de humedad, lo cual tiene un secado rápido y porque tiene una vida útil muy buena. La composición química de la escoria fundida en alto horno va a depender de los minerales del hierro y de los óxidos de los fundentes empleados. Los principales componentes de la escoria son La pirometalurgia del hierro. La tostación. En casos exclusivos como este del hierro, no se necesita este paso pues sus menas ya están oxidadas. La reducción. La reacción es hematita más monóxido de carbono producen dióxido de carbono más hierro y magnetita más monóxido de carbono producen dióxido de carbono y hierro. El monóxido de carbono se forma a partir de la reacción del coque o el carbón con el oxígeno, presente en la reacción formando el agente reductor que es el óxido de carbono, que reduce a los óxidos de hierro obteniendo así fierro puro. La calcinación. En el caso de la obtención del hierro, calcita más dióxido de carbono más óxido de calcio siderita producen dióxido de carbono más óxido de hierro. El hierro es una enorme importancia en la vida moderna. ¿Cómo podríamos construir los aeroplanos, todos los medios modernos de transporte, los inmuebles, los dispositivos mecánicos y los dispositivos electrónicos que usamos ahora? ¿Dónde se usa el hierro para la construcción? En todos lados, donde vemos puentes, donde vemos búnkeres, estructuras metálicas. El metal es metálico, magnético, maleable y de color blanco plateado. Tiene un número atómico número 26 y tiene un sistema de transición. Es puro y tiene una dureza que oscila por el 4 y el 5. Es dúctil, magnetiza con facilidad y el hierro comercializa muy altamente. El hierro comercial contiene invariablemente pequeñas cantidades de carbono y otras impurezas alternas que pueden alterar sus propiedades físicas. Tienen distintas formas a utilizar el hierro, como el hierro forjado, el hierro fundido y el acero. Hay algunas partes que lo utilizan para hacer láminas metálicas galvanizadas y electromagnéticas. ¿Qué es corrosión? Es un proceso espontáneo de destrucción que experimentan los metales en contacto con el medio ambiente, convirtiéndose en óxido y produce un gradual deterioro de ellos. La corrosión es un proceso permanente, debido a que ellos siempre están en contacto con el agente que lo provoca, como lo es el agua, el óxido en el aire y hoy en día en las lluvias ácidas. También se encuentra en los ambientes salinos. La corrosión es común y destructiva ya que la oxidación lo permite. ¿Cómo podemos prevenir la oxidación? Protegiendo los metales con pintura anticorrosiva y estructuras galvanizadas, ya que las estructuras galvanizadas nos permiten que la corrosión sea más lenta que los otros hierros. O sosteniendo un ánodo de sacrificio de magnesio, agregándoselo a los metales.
Existen corrosiones electroquímicas, catódicas, anódicas y en zonas metálicas. La corrosión procede en una pila galvánica de una base que funciona como un ánodo y tiene lugar a una oxidación del hierro, convirtiéndolo de metálico a un ion. La corrosión es lo que permite que ocurra un herrumbre o un hidróxido de hierro 3.